Buenas tardes, estimados participantes. En primer lugar, agradecerles por el tiempo asignado y su buena disposición para ser partícipes de nuestro proyecto de campaña de difusión virtual. La que le habla es Yohaira Karen Villanueva Robles, junto con el equipo de trabajo conformado por 10 personas. Somos alumnos de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Educación y Humanidades. Para ello, nuestro título es el siguiente: Campaña de difusión virtual, consecuencias legales y morales que se pueden generar por no cumplir con las disposiciones del estado de emergencia. Consecuencias legales. 1. Resistencia y desobediencia a la autoridad. 2. Violación a las normas sanitarias. Todo esto conlleva a que se propague más la enfermedad. Según la OMS, se declaró el brote del virus de COVID-19 que es una pandemia mundial, ya que se ha propagado en 100 países de forma simultánea. Según el decreto de urgencia 26/2020, se establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19. Mediante el decreto de urgencia 029/2020, se dictan medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción del COVID en la economía peruana. Asimismo, vamos a ver otras leyes que abarcan o regulan nuestros comportamientos durante la cuarentena. La ley número 31011 nos dice que aquellas personas que van a regular las acciones dentro de la sociedad es la Policía Nacional del Perú, juntamente con las Fuerzas Armadas. El Decreto Supremo número 008 también declara el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días. El Decreto Supremo 044 nos dice que solamente podrán trabajar aquellas empresas que ofrezcan productos de primera necesidad o sanitarios y también los bancos. En el artículo 7.2 nos dice que debemos evitar aglomeraciones y mantener una distancia apropiada para poder prevenir el COVID-19. En el artículo 8 del mismo decreto 044 nos dice que aquellas personas que han venido de distintos lugares tienen que tener un aislamiento social obligatorio de 15 días para descartar si ellos tienen COVID o no. Consecuencias morales. 1 es el rechazo social, otro denuncias públicas y por último procedentes negativos. Cuando hablamos de rechazo social, si bien es cierto algunas personas de nuestro entorno han realizado sus labores o han seguido una vida cotidiana normalmente, cuando deberían de generar o deberían establecer nuevas medidas para poder prevenir esta enfermedad. Denuncias públicas. Si bien es cierto, algunas personas también han incumplido con las normas impuestas por el Estado, realizando eventos sociales o reuniones donde habría aglomeración de personas. Procedentes negativos, hubo demasiada violencia, tanto física y verbal, entre personas de la sociedad y personas con autoridades. La consecuencia moral es con lo que nos damos cuenta de lo que vale, de lo que merece la pena para la vida. Es decir, lo que nosotros sabemos moralmente nos va a permitir señalar o diferenciar entre las acciones positivas o negativas que se realizan. Asimismo, vamos a señalar que todo este impacto, este aislamiento, ha generado en nosotros, en todas las personas, un impacto en lo económico y lo psicológico. En los niños, por ejemplo, es más que todo psicológico, ya que ellos son niños hiperactivos, necesitan salir, necesitan socializar con otros niños. Había una norma donde estaba prohibido sacar a los niños por cuidar su salud. Inclusive estaba explícito junto con una multa, ¿no? Estaba sujeto a una multa
pero ahora en la actualidad ya no. Ahora los adolescentes también sufren de ansiedad y estrés, necesidad de asistir a reuniones y pues los jóvenes que han terminado el quinto año de secundaria en 2019, en 2020 lo perdieron ya que no pudieron postular al examen de admisión 2020. Y en los adultos, ¿qué podemos ver? Uno es que muchos han perdido el trabajo. Otros, si bien es cierto, tienen trabajos fijos, pero otros son trabajadores independientes. Entonces, a ellos les afecta, uno, la falta de dinero y esto les ocasiona estrés a estas personas. Muy bien. Después de terminar toda la parte teórica, con lo que puedo yo apoyarles, vamos a dar un pase a nuestro compañero Francisco Chamorro Bermúdez, quien nos va a seguir orientando acerca de nuestro tema, que es consecuencias legales y morales. Muchísimas gracias por su atención. Hola, estimados televidentes. Les saluda el estudiante Francisco Chamorro Bermúdez de la Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela Profesional Primaria de la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Sí, esta vez para tratar un tema muy interesante y muy importante para ustedes, que se trata de la campaña de difusión virtual, consecuencias legales y morales que se pueden generar por no cumplir con las disposiciones del estado de emergencia. Y he aquí para ustedes la primera pregunta, La primera pregunta que dice lo siguiente: ¿qué diferencia hay entre norma legal y una norma moral? ¿Ya? Las normas legales, ¿qué cosas son las normas legales, mis estimados televidentes? Se define como el conjunto de reglas o preceptos que se imponen a la conducta de los seres humanos que viven en sociedad y cuyo cumplimiento suele ser de carácter obligatorio en la mayoría de los casos. ¿Ven? En cambio, una norma moral, ¿qué cosa es? Del mismo modo, en el derecho pretende regular la conducta humana. Asimismo, las normas morales son imperativas, pero a diferencia de las legales, no son obligatorias. ¿Qué nos trata de decir, mis estimados amigos? Nos trata de decir que las normas morales son subjetivas. ¿Por qué? Porque va a depender de ti, va a depender del sujeto si las cumple o no las cumple. En cambio, una norma legal, sí, esa norma está estipulada y es objetiva, ¿no? Porque ya está dada y tú tienes todo el deber de cumplirla, porque si no puede tener consecuencias. Muy bien, amiguitos, vamos a pasar al segundo, ¿no? Muy bien, mis amigos, vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿De qué se trata? Miren la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: el incumplimiento de las obligaciones del Decreto Supremo 044-2020 del PCM podría acarrear la configuración de algún delito. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú incumples las reglas de esa norma, podrías incurrir en un delito. Te respondo: en el marco del estado de emergencia, establecido el Derecho Supremo número 044-2020 de PCM, los autores puntualizan detalladamente las restricciones a los derechos fundamentales y a las obligaciones impuestas a esta norma. En atención a ello, explican que el incumplimiento de las medidas decretadas, siempre que sean hechos que suponga una especial gravedad, puede configurar diversos delitos. Entre ellos, violación de las medidas sanitarias, resistencia o desobediencia a la autoridad, propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas y trabajo forzoso. ¿Qué te quiere decir? Que nosotros, si incumplimos con ese decreto que ha propuesto el gobierno central, nosotros podríamos incurrir en delitos. Muy bien, televidentes, pasemos a la tercera pregunta, que acá la tienen, ¿no? En esta tercera pregunta me dice
¿Qué se limita en este derecho a un ciudadano peruano? ¿Qué se limita en este decreto a un ciudadano peruano? ¿Qué nos van a limitar? Lo primero, en esta decisión gubernamental, amigos, ha implicado la excepcional limitación de importantes derechos. Y tú mismo lo has visto, como la libertad y seguridad personal. ¿Ve? Nos están limitando porque a determinada hora nosotros no podemos salir, ya no podemos ser libres en las calles. ¿Pero por qué hace eso el gobierno, amigo? Porque hace eso para nuestra protección y para la protección de nuestra familia. Luego nos dice, ya, la inviolabilidad del domicilio. No pueden violentar tu domicilio mientras tú no estés incurriendo, en todo caso, en un delito, ¿no? Luego me dice a la libertad de reunión o tránsito en el territorio nacional. Si tú te das cuenta, en todo el Perú lo que han hecho es cerrar las fronteras, ¿cierto? Y no pueden transitar. Ahora, tú no puedes hacer reuniones porque sabes que eso va a ser un foco de contagio. Eso es lo que trata de decir esto. ¿Está bien? Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Muchos se preguntan, amigos, en este tiempo, ¿ya? Hay muchas personas que se preguntan lo siguiente. Muchos ven en documentos, en las redes sociales, ven qué es un DS, un DU o un PCM. ¿Cierto? Muchos dicen que es un DS. Un DS es un decreto supremo. Un DU es un decreto de urgencia. ¿Y qué es PCM? A ver, el PCM viene a ser ya la presidencia del Consejo de Ministros. Esa es presidencia del Consejo. Pero ¿para qué se ha hecho un decreto supremo? Entonces yo te lo afirmo. Ya, un decreto supremo es una orden escrita del presidente de la República que, dictada dentro de la esfera de su competencia, lleva la firma del o los ministros de Estado y está sujeta a una tramitación especial. ¿Ya? Eso se da en el gobierno. ¿Por qué? Porque de un momento a otro nos ha caído esta pandemia, ¿cierto? Y como han visto que esto ha ido progresivo, entonces han visto en la obligación, el gobierno se ha visto en la obligación de decretar, ¿no? En este caso, un decreto supremo. ¿Y a qué se llama DU? Decreto de urgencia. ¿Qué es un decreto de urgencia? Es una norma con rango y fuerza de ley por la que dicta medidas extraordinarias en materia económica y financiera. Salvo materia tributaria, se expide cuando así lo requiere el interés nacional. ¿Cierto? Un decreto de urgencia podría ser, de repente, en este caso, dentro de la economía, un decreto de urgencia. ¿Qué ha pasado? Los hospitales han sido alborotados, ¿cierto? Ya no había sitio en los hospitales. Entonces, ¿qué hemos hecho? El gobierno ha dado un decreto de urgencia que otros establecimientos sirvan como hospitales de contingencia. Muy bien. Y ahora el PCM, ¿a qué se dedica esto del PCM? No, es la presidencia del Consejo de Ministros. Ahí se dispone como principales funciones específicas de la Secretaría de Coordinación de la República. ¿En qué está basado? En coordinar con los sectores competentes la elaboración de los reglamentos de ley. ¿Qué es lo que sucede con el Consejo de Ministros? Se reúne con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, para planear cuál va a ser la estrategia a utilizar, en este caso, por esta emergencia sanitaria que se da. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice: ¿cómo usted se siente con la cuarentena que se inició el 16 de marzo y cómo podemos superarlo y manejarlo para el bien de todos?
Muchos darán distintas respuestas, ¿cierto? De acuerdo a las realidades que pasan. ¿Eh? Pero miren lo que nosotros podemos hacer. Podemos contar, muchos podrán contar con un trabajo fijo, otros ser trabajadores independientes. En fin, ¿cómo podemos superar esta crisis sanitaria? Se ha dado caso, amiguitos. Muchos en las noticias, en los noticieros que salen, ¿no? No queremos salir a las calles porque la verdad que nos morimos de hambre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Dar las facilidades para que estas personas, ¿no?, puedan salir a trabajar y ganar el sustento, porque mucha gente vive del día a día. Pero vamos a ver el aporte de una de nuestras colegas. Nos dice de la siguiente manera: en fin, ¿cómo podemos superar esta crisis sanitaria? De modo de recomendación, ¿no? Nos recomienda, primero tenemos que tener disciplina, ¿ya? Tenemos que tener disciplina porque en ella rige que cada uno de ustedes prevenga y cuiden su salud, ¿ya? Asimismo, mantener un orden y cuidado cuando salimos de nuestros hogares, nos dice. También si nuestra situación es buena frente a esta crisis, nos lo recomienda, lo ideal es ayudar al prójimo. Y eso es lo que se está viendo hoy en día, ¿no? De repente, también podemos agradecer a este virus, se ha visto bastante gente solidaria, Hay mucha gente que está ayudando en los asentamientos humanos, a la gente que no tiene, Pero lo principal, amigo, es cuidarse. Si tú te cuidas, vas a cuidar a tu familia, ¿ya? Entonces, si para ti queda restringido que tú no salgas a partir de las 9 de la noche, entonces no lo hagas. No pongas en riesgo tu salud y la de tu familia. Vamos con la sexta pregunta. En la sexta pregunta me dice, ¿existen algunas consecuencias si no pago la multa dentro del plazo? ¿Qué está acarreando esto, amigos? Te dice las normas legales que si tú incumples, ¿ya?, las normas, lo que te va a ocasionar esto es que te pongan una multa, ¿ya? Y si tú ocasionas eso y te ponen una multa, más adelante, cuando salgamos de este estado de emergencia, lo que va a pasar es que tú no vas a poder hacer ningún trámite público. Entonces, para evitar eso, es mejor respetar las normas, mi estimado oyente, ¿no?, televidente. Y vamos con la última preguntita que te quiero hacer. Dice, ¿sabías que nuestro ministro dijo el 21 de junio que ya no habrá tantas restricciones como antes? ¿Qué piensas de lo mencionado? ¿Ya? Una de nuestras colegas también dijo, sí, pienso que va a primar mucho la responsabilidad y disciplina que cada ciudadano deba de poner para cuidar su salud y la de su familia. Una frase que sobresalió es lo siguiente: miren, en estos últimos tiempos, como sabemos ya que falta poco para que se levante esta cuarentena, miren lo que han puesto a esta frase: terminó la cuarentena, sálvese quien pueda. ¿Qué nos trata de decir? Nos trata de decir que debemos tener cuidado. Nosotros en nuestra localidad o de repente en nuestro centro poblado o en nuestra ciudad, nosotros debemos aconsejar a la gente que tiene que cuidarse, que mantenga el distanciamiento social, porque al mantenerse de esa manera va a protegerse él, la persona, y va a proteger a su familia. Muy bien, amigos, ojalá les haya encantado este medio informativo. Yo les agradezco por su atención y esperemos, ¿no?, que este virus pueda terminar y podamos encontrar la cura. Pero mientras tanto, les pido, por favor, señores televidentes, que ustedes cumplan con las normas legales y las normas morales, que eso puede, y si no lo hacen, les va a traer consecuencias.
Gracias por su atención, queridos televidentes.